Bienvenidos a un episodio más de Radicales Podcast. Hoy conmigo está Cristian Fernández. y María Rivas. Y para seguir continuando con este tema del mes de la Biblia, que si vieron ya el otro episodio por la importancia de la Biblia, pues ya tendrán una idea de qué seguir aquí. Hoy le hablaremos sobre tips para leer la Biblia. Hoy es un podcast más Para estudiar, para estudiar. para estudiarla. Hoy es un podcast más práctico y se ha visto mucho, especialmente por parte de los jóvenes, que quieren estudiar la Biblia, pero no tienen como los fundamentos básicos. Y bueno, el Señor nos reveló a nosotros el traer este tema, y aprovechando que hace un tiempo en Generación Ejemplo se trató ese material y era bastante bueno para cómo saber estudiar la Biblia. Bueno, primero empecemos con la pregunta más básica. ¿Por qué estudiarla y no simplemente leerla? Aparte, paréntesis, antes que cualquier otra cosa de estudiar la Biblia, hay que hacer énfasis en algo que Edward nos llegó a decir. Si usted quiere estudiarla, primero pida dirección de Dios, porque después de todo lo que le digamos aquí, no va a tener sentido si usted no tiene dirección por parte de Dios. Ahora sí. ¿Y por qué estudiarla y no leerla simplemente? Por algo muy sencillo. La Biblia es por así decirlo, el libro de todos los libros. La Biblia es la fundación del conocimiento y de el pensamiento de la civilización como las conocemos hoy día, en gran parte. Todo se vaya. Pero al mismo tiempo es súper antigua, es súper amplia. Tú puedes estudiar cualquier parte de la historia a través de la Biblia. Y es otra cultura, otro idioma que lo produjo. Verdaderamente. Y no solamente eso, otra cultura y otro idioma de otra época. O sea, aquí no es... Si tú no te entiendes con tu papá y tu mamá. Si con la misma gente de tu generación tú no te entiendes, bueno. Súmale 4.000 años hacia atrás. Bueno. Y mira a ver qué tal te sale la multiplicación. Y verdaderamente. Pero por eso muchas veces puede ser para las personas, primero, confuso estudiar algunas cosas. Cuando tú te encuentras con alguna práctica de que tú estudias en la Biblia, o algunas situaciones que se dan, como por ejemplo todo este tema de el primogénito. ¿Por qué es importante un primogénito? Sí. ¿Por qué es importante? Porque hoy día nadie, bueno, el hijo mayor de la familia, le dan un ¿Por qué poco más de ¿Por qué responsabilidad. es importante tanto el número 7, el número 12? ¿Por qué el 7 importa tanto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué se organizaban en tribus? ¿Por qué no se habla de países? ¿Por qué no se habla Verdaderamente. por qué no se habla de tecnología, como nosotros hablamos tanto de tecnología, que tanto no importa la tecnología? ¿Qué es esa palabra? Mesías. Aquello, el otro. O sea, tú te quedas como, ok, estoy perdido. Y en el caso de palabras que tanto las escuchamos el día a día, ¿qué es la palabra evangelio, por ejemplo? Sí. Que la escuchamos día a Tú sabes día. que incluso hasta el mismo amén. Hay personas que dicen amén sin saber qué significa eso. Y es porque la familiaridad, y pasa mucho con las escrituras, que la familiaridad de leer y escucharla constantemente en los servicios, en la calle, tal vez cuando tú sales a alguna actividad cristiana, en tu tiempo que tal vez te pones a escuchar música cristiana, lo que sea. Y al mismo tiempo tal vez hasta en una referencia en una película, porque hay películas que no tienen nada que ver tal vez con que ser películas cristianas, pero se basan en concepto bíblico, atacándolo o apoyándolo. Ujú. Y historias también que hay fantásticas, como las Crónicas de Narnia, El Señor de los Anillos, que fueron escritos por cristianos que trataban de transmitir Lo que dice la Biblia. lo que dice la Biblia de manera creativa. Pero si tú no entiendes la Biblia, porque como ellos las entendieron vas a también, entender tú no vas a entender el mensaje que te quieren dar O con sea, la historia. Básicamente, para decirte, tienes que entender tu Biblia porque Y si en no, hay problemas. y ese tema de por qué estudiar se resume simplemente en humildad. O sea, tenemos que entender que la Biblia es un libro que para poder sacar conocimiento, sabiduría de él, para permitir que nos direccione, tenemos que ser humildes a las incapacidades que tenemos al estudiarla. Al comprenderla. Y que todo el mundo, incluso las personas que han dedicado su vida entera a estudiar No la Biblia, a siempre escribir se la van a Biblia, saber la nunca van respuesta. a saber todas las respuestas Eso y es todas, cierto. porque la Biblia es Muy compleja. es una mansión de infinitas habitaciones. Tú puedes mantenerte la vida entera explorando Tú y puedes tú no leer vas, un y versículo no vas a terminar. varias veces y ese versículo tú vas a buscar, va a haber algo diferente porque, como ya tú dijiste, una mansión con diferentes habitaciones, que entre esas habitaciones hay otra habitación. Y el caso, uno de esos tips es
ya pasando a los otros tips, es eso mismo, las referencias. No es que cualquier versículo de la Biblia puede significar cualquier cosa. A eso es lo que no es lo que nos referimos. Sino de que la manera en la que la literatura antigua, pero no es nada más los judíos fueron los que lo llevaron a su máxima expresión, se pudiera decir. Pero la literatura antigua, como no había tecnología para tú escribir en sobremanera, como hoy en día que tú puedes llenar tu celular de notas, te pasa el día entero mandando chats. Para tú escribir una cosa, había que mandar a preparar un papiro. Para después de eso, entonces ponerlo a secar. Y después de ponerlo a secar, mandar a preparar la tinta. Y cuidado si te equivocaba escribiendo. Y porque después tenía que volver a escribir. O preparar una tablilla. O matar o coger un cuero seco de un animal para escribir en el cuero. O sea, era súper complejo todo el tema de la escritura. Y encima de eso, tal vez en la época que se comienza a escribir la Biblia, tal vez 3%, 5% como mucho de la población tenía la capacidad de escribir y leer. Y de comprenderla. Exacto. Siempre, y por eso me imagino de que leyéndola, de que, ¿qué es esto? Es que no hay forma de leerlo si tú no sabes leer ni escribir. Pero en ese primer paso está el tema de las referencias, por eso mismo, porque para contener información, los autores bíblicos lo que hacían era, en vez de escribir un super mega comentario de qué significa un versículo, era comenzar a relacionar parte de la Biblia con otras partes de la Biblia. Hay una conexión, básicamente, como hemos mencionado. Por ejemplo, hay una conexión con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No se desvinculan. En lo mismo, vamos a poner... Los profetas se pasan citando de la ley y conectando con la ley, porque ese es el trabajo del profeta, de recordar la ley. Y en el Nuevo Testamento nuevamente se menciona eso. O sea, ellos lo que hicieron fue que conectaron y a la vez no dejaron de hacer énfasis en varias cosas puntuales como la misma ley, porque al final y al cabo es algo que no se debe de olvidar. Y en el caso de las referencias, hay dos maneras que se hace se hacen las referencias bíblicas. Una es la alusión, o sea, aludir a algo, es la idea de a través de conceptos parecidos o escenarios parecidos o incluso lugares parecidos donde ocurren ciertas cosas, el autor bíblico hace un comentario y un contraste entre esas dos cosas. Un ejemplo interesante de eso es cuando expulsan a Adán y Eva del Edén. Tú tienes que se coloca un querubín con una espada de fuego, protegiendo protegiendo al ser humano de no entrar a la presencia de Dios. Pero ¿por qué tú sabes que era cuidando al ser humano de no entrar a la presencia de Dios? Por el comentario, por el comentario que hace la misma escritura luego. Sí. Y poniendo situaciones parecidas. Por ejemplo, una que se conecta con eso directamente, Nadab y Abiú, cuando entran de manera indebida al santuario, sí, que literalmente es fuego que lo consume, que sale de la presencia de Dios y lo consume. La misma idea de la espada en el jardín, o sea, se muestra nuevamente. Se muestra. O sea, y otra, en ese mismo punto, es la de Usa cuando va y toca el arca. El arca es en la presencia y cae muerto en ese lugar. Porque el arca es donde reposaba esa presencia, o sea, de tocar, entrar indebidamente en la presencia de Dios. O sea, como estaba mencionando, el primer tip es saber las referencias, tener en claro que tú conectas y que cuando tú estás estudiando algún pasaje, busca, o sea... Yo después quiero ver si hablamos de los comentarios bíblicos y demás. Sí, eso podemos hacerlo luego porque eso hay que sentarse con un poco de calma. Pero uno puede tener en base a eso de buscar en la misma aplicación además que te muestran. Al final vamos a mencionar dos o tres cositas de ese aspecto. Sí. Y la otra forma de referenciar es palabras repetidas. Sí. O sea, que cuando un versículo lo repite mucho, ¿qué significa algo? La Biblia se vuelve loca con ese tema de palabras, como un hipervínculo, que tú le cliqueas y sale toda la información. Y pasa mucho, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, bien y mal. Esa palabra se menciona mucho. Un reguero de veces. Y cada vez que se menciona bien y mal, de una manera u otra, está tratando de llevarte otra vez al principio. Sí. Pero al mismo tiempo de cómo eso se trata constantemente en todas las historias que se menciona de una manera u otra. Y a la que se alude. Entonces, ese comentario constante entre una y otra cosa. Pero también, y eso ya lleva un poco de meterse en conocer un poco del idioma y demás. Ya es un poco más profundo. Pero algo muy interesante es de que en Génesis tú tienes a la serpiente. Sí. Y la palabra para serpiente en hebreo está conectada etimológicamente con la palabra para bronce.
Y ahí hay algo muy interesante. A la mujer se le dice que vendría uno de sus simientes que destruiría la cabeza de la Tú serpiente. dijiste bronce Ujú. en la serpiente de bronce de Exacto, Moisés. exacto. Pero al mismo O sea, tiempo, tú tienes en un caso interesante con David, a la mujer se le dice que de su simiente vendría uno que destruiría ujú. la cabeza de la serpiente. Y entonces, cuando tú tienes la historia de David, que se hace súper énfasis en esa historia fantástica que todos conocemos, épica, de David contra Goliat, Goliat, y él la insistencia que tiene el corta autor bíblico es de que Goliat su armadura era completamente mente de de bronce. bronce. Y la historia termina no solamente con David destruyendo su cabeza Sino, con la piedra, sino sino que la que le corta. O corta la sea, cabeza. al final y al cabo, volviendo a retomar todo, porque hay que volver a recordarse a los muchachos. Las referencias, eso es un tipo esencial. Las repeticiones de la palabra, que al final se va conectando con las mismas referencias. O sea, va Y eso todo de acorde. en diferentes niveles, como digo. Hay cosas que tú lo puedes ver directamente en tu traducción. Y hay Claro. otras cosas Que hay que que... irse un poquito más a y hay fondo otra cosa que obviamente vas a tener que auxiliarte de comentario de bíblico, comentarios de personas que diccionario. tal vez saben un poco más que tú, de que conocen el idioma, para hacer esas conexiones. Y hay veces que también toca, en que un tip que yo recomiendo para el joven que tal vez no entiende, irte a una traducción más actual, por ejemplo la Ujú. TLA, la NTV, que son más confiables. Tú necesitas irte a un idioma más actual, porque por más que la Reina Valera sea nuestra confiable, uno a veces hay ciertas cositas que uno no la comprende y cuando tú la lees en un lenguaje más actual al tuyo, tú lo Yo, llegas a comprender un yo poquito diría más. que en cuanto a encontrar alusiones, el lenguaje, la habilidad del lenguaje actual ayuda mucho porque permiten a la persona como conectar más con las Sí. historias, no perderse en entender el lenguaje Y muchas veces complicado. es incluso hasta más larga la versión, pero te da mayor Pero contexto. en repetición de palabras, no hay una mejor versión, yo creo, posiblemente en español que la Reina Valera. Valera, Porque verdaderamente. aunque es difícil de entender, es mucho más fiel en ese tema de mantener las La palabras lo más conexión. literal Sí. posible a lo que el hebreo dice. Y entonces tú tienes más confianza en cuando tú ves una palabra repetida, sentirte más confiado de, ok, posiblemente este verso están O comentándose el sea, uno al otro. básicamente, si tú tienes la oportunidad, que tu Reina Valera sea la base, porque es la que ya va más directamente a lo que es en la traducción original, pero no está mal tú auxiliarte de, como ya mencionábamos, algún diccionario, comentario, irte más a fondo sobre la palabra o buscar una traducción más actual, porque al final es necesario comparar, porque el objetivo es que tú comprendas, no que simplemente la leíste y le digas, Señor, ¿y ahora qué? O sea, el Señor puede revelártelo, porque verdaderamente ha pasado que Dios te lo revela, pero es nuestro deber intentar comprenderle y auxiliarlo de los materiales que ya tenemos. Y nada, ya hemos mencionado de algunos tips que tenemos aquí, el tema de observar los lenguajes bíblicos originales, tratar de entender un poco de Sí. palabras importantes que utiliza la Biblia en esos lenguajes originales, tratar de entenderla, tal vez no aprender el idioma, porque tal vez no todo el mundo tiene el tiempo para eso, Pero vale pero, la pena, o sea, y si puedes y vale la pena, principalmente jóvenes, que el público que nosotros tenemos, hey, dediquen algo de tiempo, ahora de cuando yo, tengan familia y yo mismo trabajo, puedo, se les va a hacer más yo mismo difícil. puedo decir algo, yo he aprovechado el tiempo y con algunas palabras yo me he dedicado, por ejemplo, en buscarla. Por ejemplo, una palabra que a mí nunca se me olvida es misericordia, que significa Hesed. Cuando tú buscas esa palabra en hebreo, te da un contexto mayor de lo que significa la misericordia y cómo se va relacionando en el transcurso de la Biblia. O sea, hey, aunque sea con la palabrita que tuve que estar repitiéndose mucho, tómate el tiempo, búscalo y tú vas a ver que tú vas a tener una perspectiva totalmente diferente a lo que tú estás leyendo y Los estudiando. estudios de palabras sería ese resumen. Hagan estudios de palabras, de palabras Sí, importantes en la Biblia. Le va a ayudar inmensamente. Y principalmente cuando tú buscas palabras importantes, como se repiten tanto, que se te repite. llevan a otras cosas también. Lo otro sería el tema de prestarle atención al texto con calma muchas veces. Muchas veces Conocer el contexto en el que se está escribiendo. cuando solamente nosotros estamos leyendo, y a veces tal vez por el tiempo rápido que tenemos y No demás, entendemos. no nos sentamos a ver un pedazo o un pasaje con calma, a desglosarlo, Analizarlo a mejor. analizarlo, a como dice en el Salmo 1, a meditar, En él. a meditar en ese salmo. Que de hecho esa palabra meditar ahí es como cuando un animal
está comiendo, o como dice el dominicano, ruyendo una carne. Y es ese tema de desmenuzar. Y de ir comprendiéndolo, o sea, para que no se vaya la idea y sigamos con eso, tomar en cuenta el hecho de en el contexto en que se está escribiendo, el tipo de libro, porque sabemos que la Biblia son diferentes libros, diferentes narrativas, o sea, Salmos no es lo mismo que Jueces, para ponerte una cosa así. Hay que tomar en cuenta el contexto histórico. Hay muchas Biblias que en la parte de adelante, por ejemplo en la mía, tiene la parte de adelante de cada ya libro, te pone como un breve contexto. Israel es tanta tal cosa. El punto principal de este libro es esto. Y no hace mal tú auxiliarte y buscar de ello, porque al final y al cabo te permite estar más claro. Decir, bueno, ahora en Cantar los Cantares me voy a encontrar algo más bonito, más romántico, pero en Lamentaciones voy a ver algo triste, dolido. O sea, no sé si tú me estás entendiendo ahí. Sí, y ese tip se puede resumir de una manera muy simple. Y es el tema de entiende en un sentido literario el libro que estás leyendo. A un sentido literario se refiere a el género del libro, la estructura del libro, o sea, la época en la que está ese libro, el mismo lenguaje propiamente, porque cuando tú vas a estudiar los libros de la Biblia, los mismos comentarios con los que tú te puedes ayudar, te dicen, bueno, este libro tiene un lenguaje más complejo, este tiene un lenguaje más sencillo. Y también eso te ayuda a posicionarte en el lugar correcto de cómo seguirle el paso al libro. Porque, por ejemplo, tú tienes a Génesis que son narrativas sobre narrativas, pero tú te vas a Levítico y son, por así decirlo, mandatos y ordenanzas una sobre otra. Te vas para número y es una contaduría. Y en el caso literalmente y mezclado con narrativas también. Y entonces tú tienes el caso de Job, por ejemplo, que es un montón de discursos y un dime y te direte entre diferentes personas. Sin embargo, tú te vas al Nuevo Testamento y te lees Santiago, y Santiago es un resumen creo que él toma de Romanos, y no me acuerdo cuál otra carta más. No, Santiago toma de Proverbios. De Proverbios. Proverbios, y también me recuerdo que él toma un poco de Romanos. Santiago, los proverbios, por así decirlo, los proverbios del Nuevo Testamento. Pero él te lo pone de una manera sobre recomendación. Cada autor lo escribe de cierta manera y es un punto vital. Después tú tienes Apocalipsis, que es símbolo sobre símbolo, en símbolo, arriba de símbolo, al símbolo al cuadrado. Programa, mira, canal de YouTube que recomiendo, pues si tú te quieres sentar a estudiar un libro, Bible Project. Ellos tienen Proyecto Biblia en español. Proyecto Biblia en español, que te lo pone así, el libro con el contexto, y así tú tienes una idea más clara. Para el tema de contexto cultural, yo recomiendo en español tanto contexto cultural como interpretaciones, digamos, espirituales que tenían las personas de la época, que nosotros estamos tan distanciados de eso. El canal en español del Dr. Michael Heiser. Un éxito todo lo que él publica, tanto en Instagram como en YouTube. Dr. Michael Heiser. Y en unos cuantos tips finales que pudiéramos dar es las cosas extrañas de la Biblia muchas veces te llevan a toparte con cosas muy que tú tal vez no estabas esperando cuando las estudias. Sí, Y un caso que se mencionaba hoy entre los jóvenes, se mencionaba la historia de Ruth. Una cosa que interesante en la Biblia es que para las cosas privadas del hombre no se utiliza nunca una palabra en específico, siempre se utiliza un eufemismo, un reemplazo. Eso sí. Y normalmente se usa la palabra pies. Y en la historia de Ruth hay un momento en el que dice que ella se colocó a los pies de Boaz y amaneció con él. Y mucha gente no sabe, ni tiene ni cerca la idea de lo que está pasando ahí. Sí, yo tampoco lo tenía. Yo pensé que era que se acostó así. Cuando está extraño, cuando algo extraño pasa, de que, ¿por qué una mujer se pondría a los pies de un hombre? O sea, es algo extraño, o sea, no es algo que una gente hace tratando de conquistar a una persona. Tirarse a los pies de una gente, o sea, eso es algo que poéticamente lo dice. Ellos son hebreos, pero ellos tendrán su costumbre. Pero detrás de eso tú te encuentras era un tipo de práctica cultural que había de no hacía nada propiamente íntimo, sino era simplemente una señal de
que tú te estabas sometiendo totalmente a esa persona y que tú querías que esa persona te tomara como esposa. Y por eso también cuando vos se levanta y la ve, es que entiende no Las intenciones. las intenciones. Y no solamente eso, lo buena mujer que ella era, porque ella pudo haber aprovechado la situación para comprometerlo a él. Porque él estaba en ese momento un poco pasado de trago, si mal no recuerdo Y no esa lo historia. hizo. Y no lo hizo. Y entonces eso habló más aún de la pureza de Ruth, pero de la pureza y la dignidad de Ruth en el contexto y la época de, de su pueblo. Y por eso te digo, por eso me estaba riendo mucho cuando decía hace rato lo de la unción de Ruth, porque yo decía, no, hoy día no se puede actuar de esa manera. Hoy día no se puede actuar de esa manera. Cada cosa a su época. Pero, y también, ya hablando de cosas menos cómicas, pero para ir cerrando, pero hay cosas muy extrañas que a veces uno ve, que es como el tema de los sacrificios, que si tú no entiendes por qué se sacrificaba y qué se hacía en un sacrificio, tú, Levítico, tú te vas a dormir. Bueno. De ahí no va a pasar tu reto de leer la Biblia en un año. De ahí no pasa tu reto de leer la Biblia en un año. Bueno, Levítico te lo salta. Dice, ok, sí, Génesis, Éxodo, hace. Pero, vamos para números. Y hay una tareita para la audiencia, ¿por qué los sacrificios eran algo tan importante? No para los israelitas, sino para el mundo entero en la antigüedad. O sea, ¿por qué esa práctica desapareció? ¿Y por qué algo tan básico en todo el mundo nosotros no es importante para nosotros? Pero dando unas pequeñas pinceladas, el sacrificio era la manera de tú tener una comunión con tu Dios, principalmente, de entrar en contacto, de entrar en relación. Y si tú no entiendes en esa manera los sacrificios, pues cada vez que se hable de leyes, de cómo se tenían que sacrificar las cosas, entre otros, tú no vas a comprender de por qué eso era importante. Claro que tenía que ser importante. Y al final tú mismo no vas a comprender el mismo sacrificio de Cristo. Exacto. Y nada, ya luego tal vez hablemos más a fondo de los comentarios, de algunas cosas técnicas que hay que tomar en cuenta, algunos recursos a los que se pueden apoyar más allá de los que mencionamos, porque es el mes de la Biblia. Yo creo que tal vez el próximo tema que pudiéramos tratar es ya metiéndonos con tecnicismos, pero sí, vamos y hacer un ejercicio aquí de nosotros, de poder interpretar la Biblia con la audiencia. Y nada, eso ha sido todo hasta hoy en Radicales Podcast. Fue un tema muy interesante hoy y muy práctico. Y ya aprendieron algo sobre la historia de Ruth. Yo pensé que te iba a decir que ya aprendieron algo sobre cómo estudiar la Biblia, pero no. Yo creo que eso se le va a grabar a mucha gente. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Espero que le haya sido útil. Y compartan, suscríbanse, denle like. Y eso fue todo. Bye.